Bueno, iniciamos esta tercera parte de la clase dando cuenta que hasta el momento venimos planteando cómo las representaciones devienen de una doble construcción entre lo producido por el aparato psíquico, es decir, en tanto mundo interno, que proyecta lo intolerable de la conciencia en la realidad social, o sea, en el mundo externo, pero que a su vez eh, retroalimenta el mundo interno con la introyección de las experiencias sociales en tanto instancia aparentemente autonomizada. Convenimos también la existencia de la imaginación radical que nos venía aportando Castoriadis, que todo ser humano posee como fuente creadora de las significaciones imaginarias sociales en tanto producto ex nihilo, o sea que decíamos que no depende de causas, que de determinadas causas surgirá tal o cual producción, sino que esa creación proviene de alguna manera de la nada, ex nihilo en griego, que no tiene necesariamente causales y consecuencias esperables para producirse. Como decíamos entonces de estas creaciones ex nihilo, que junto a otras significaciones de segundo orden que derivarían de estas centrales, pero también de la actualización renovada de los sentidos asignados a significaciones imaginarias sociales reelaboradas sobre la base de, podremos decir entre comillas, de las ruinas de un pasado histórico, en tanto lo heredado, como diría poéticamente Cornelius Castoriadis. Y como decíamos, estas significaciones imaginarias sociales se encarnan eh, en lo actual, en el mundo externo, en instituciones y formas de organizaciones concretas, tanto materiales como simbólicas, y que nos permiten habitar, comprender, reproducir y crear en el mundo cotidiano. Eh, Retomando también a René Caes, podemos sí, aseverar que las representaciones imaginarios sociales eh, son, sobre todo, elementos centrales en la organización de las relaciones psicosociales, es decir, en lo psíquico, lo fantasmático, lo simbólico, lo material y funcional, entre individuos, grupos, colectivos, organizaciones e instituciones en sentido ampliado también. Y será a través de todas las producciones sociales, pensadas como expresiones culturales, sea como el lenguaje, los discursos, prácticas artísticas, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, retomo, será a través de todas estas producciones sociales que se podrá dar cuenta de aspectos vinculados a las identidades que aglutinan a las formaciones colectivas, y también podemos decir que cómo éstas se diferencian de otras formaciones colectivas, en función de esas identidades que los asemejan y los diferencian de otras, y también va a dar cuenta de aspectos que estructurarán los pensamientos y los actos de los miembros de esas formaciones colectivas. Pero asimismo aparece otro punto, y es que del análisis de esas producciones sociales podrán establecerse los argumentos fantasmáticos que las invisten, es decir, aquellas escenas, producto de las leyes del inconsciente, que son patrimonio al mismo tiempo de cada cultura y les confieren identidad a esas formaciones. Y entonces, estas se van a plasmar en lo que denominamos las grandes formaciones imaginarias y que adquieren el estatus, como lo va a reconocer CAES, de organizadores socioculturales. Y ahí tenemos en el Power las creencias, mitos, ritos, utopías, ideologías, concepciones del universo, teorías científicas, doctrinas filosóficas. Son los grandes organizadores socioculturales. En el texto de María José sobre los imaginarios que venimos, que funcionan como guía de todo este trabajo, ustedes van a ver cuando están en esa parte de los organizadores socioculturales la explicación psicoanalítica freudiana sobre el desarrollo del poder de las creencias de tipo religioso comunes por su estructura a todas las culturas, obviamente cada una con sus singularidades, pero
a partir de la situación originaria de indefensión del ser humano frente a los peligros y enigmas que plantea la vida, la irreversibilidad del tiempo, las preguntas existenciales, podríamos decir, la diferencia de los sexos, etcétera, etcétera. También en ese apartado se explican los mecanismos de orden inconsciente que se despliegan para transitar, evitar o disminuir las angustias, incertidumbre, el temor, estas situaciones que producen en a partir de la indefensión del ser humano. ¿Y cómo será esto? A partir de la creación de instituciones que el ser humano eh, se autocrea, digamos, para restringir, decíamos también antes, las demandas del principio del placer que tiene el inconsciente, que son las pulsiones sociales, perdón, pulsiones sexuales y agresivas. Pero eh, cuando decimos pulsiones sexuales, lo decimos también en aquellas que no son coartadas en sus fines, o sea que no tienen mecanismos sublimatorios, son para realmente conseguir satisfacción inmediata a esas pulsiones. Pero a cambio, eh, la institución intentará redirigir sublimatoriamente esas pulsiones hacia lo que podríamos ser fines más nobles y reconocidos socialmente, creando canales de protección y de satisfacción narcisista que garanticen, como decíamos recién, la sublimación de esas pulsiones y como medio para la realización personal y colectiva, una suerte de resarcimiento social frente a lo restringido y la necesaria represión de las pulsiones agresivas y sexuales en el mundo cotidiano. Las creencias ligadas en su estructura, ligadas al pensamiento mágico infantil, lo que plantea María José es que serían superadas, en teoría, cuando el desarrollo del conocimiento racional, podemos decir, pueda dar explicaciones ya integrales, avanzadas, sobre la totalidad de los aspectos del mundo. Es decir, como conclusión sería que a mayor producción de elaboración intelectual, menor debería ser el poder ilusorio que sostenga las creencias. En tanto, están basadas en las creencias, digamos, está basada en aspectos ligados a la fe, es decir, que no tiene elementos tangibles a partir de los cuales se puedan generar hechos y experiencias a, a evaluar y analizar porque no se pueden tener. Ni siquiera se pueden, de alguna manera, extraer fuentes secundarias de sus interpretaciones, porque la fe como tal no tiene manera de ser demostrada y es valedera per sí misma. Quien tiene fe no necesita demostración porque supone una creencia, por lo cual también entonces es irrefutable. Ahora, también es justo decir que la historia ha venido evolucionando en cuanto a los métodos científicos, a ir generando nuevos descubrimientos. Es verdad que en algunos aspectos se han modificado ciertos aspectos vinculados a las creencias eh, y se han dado explicaciones de por qué se produce tal o cual fenómeno, pero también es verdad que cuanto más ha profundizado en algunos aspectos de la vida, también cada cada vez que se acerca a, a lo profundo de ese aspecto, vuelven a surgir nuevas preguntas que sigue como retrasando y ampliando inclusive la necesidad de entender que se necesita más conocimiento todavía para reconocer el origen de esos aspectos. Podemos traer acá ahí la teoría del Big Bang, que si esa es la hipótesis sobre la creación del mundo, uno también podría decir, bueno, pero ¿qué había antes del Big Bang? Si el Big Bang se creó y tuvo que ver con una masa que explotó y que nosotros estamos viviendo después de muchos millones de años todavía, que la galaxia se expande, etcétera, etcétera, siempre estará la pregunta, muy bien, pero ¿qué es lo que produjo los gases anteriores para que esto se expanda? Y entonces, ¿qué había antes y la nada o qué? Entonces, también al acercarse a esas preguntas, tal como veremos en la utopía,
pareciera que se generan otras nuevas preguntas que siguen complejizando lo que aparentemente la producción intelectual debería ir cerrando. En algunos casos, entonces, el conocimiento abre más misterios, en otros puede haber explicado y pasar de la creencia a una explicación más racional, lo cual también, como sabemos, no evita que la fe siga siendo un fenómeno muy poderoso en nuestra vida cotidiana y sobre todo en muchas personas en particular. Vamos ahora entonces a contextualizar, empezamos ahí por los mitos. Este autor ustedes lo tienen ahí al pasar, pero quería mencionarles algo del origen de los mitos para entender por qué los utilizamos. Y ahí les dejo una pequeña biografía de Mircea Eliade. Y entonces podemos decir que los mitos, en la medida que para la perspectiva psicológica son de extrema importancia en tanto permiten comprender la conformación y funcionamiento de la fantasmática colectiva ligada a los acontecimientos remotos en la historia de la humanidad, pero también, y sobre todo, para nuestro interés, en nuestro caso, la perspectiva institucional, como posibilidad de indagación de la historia mítica de la institución y más específicamente en las organizaciones que llevan a cabo un trabajo donde se desarrolla la disciplina del trabajo social. Partiendo de la base y siguiendo la línea de Otto Rank, que es otro de los autores allí mencionados por María José, y que los mitos son portadores de una estructura que reitera siempre la fantasía básica de la novela familiar, que es en el planteo de Freud una de las protofantasías, es decir, representante de aquellas escenas inaccesibles a la conciencia y que filogenéticamente son parte de la especie humana y responden a lo reprimido primordial. Vamos entonces a lo que supone la mirada de Mircea Eliade, pero para esto me gustaría compartirles antes, y espero que se escuche bien, voy a salir un poquito de acá, darles algunos breves relatos de Galeano y en la propia voz de Galeano. Así que aquí vamos a... La creación. Justo acá. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres
que caminan y cantan, ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Bueno, El fuego. muy bien, esperen que me reacomodo. Bueno, quería compartirles estos relatos, breves relatos, justamente que tienen que ver con relatos que Galeano en el libro, el primer libro de la trilogía Memoria del Fuego, retrotrae de los mitos de fundación, de origen, de los que hoy denominamos pueblos originarios de la que sería nuestra América. Porque compartí esos dos mitos que ustedes los pueden volver a escuchar más de una vez, si es que no tienen el libro o no lo han leído antes, porque estos dos relatos, que aparte igual tienen un contenido literario, él también hace unas adaptaciones literarias a esto, no es que respeta, pero sí están basados en las fuentes documentales obtenidas para hacerlos, es que nos dan de alguna manera las características que Mircea Eliade reconoce en los mitos de lo que hoy denominaríamos las sociedades arcaicas o culturas tradicionales. Entonces, cuando nos referimos al mito, en términos antropológicos, psicológicos, etc., estamos pensando, primero, que para estas sociedades es una historia verdadera, sagrada, ejemplar y significativa, vinculada a lo que hoy podemos denominar estas sociedades arcaicas o culturas tradicionales. Esto quiere decir que, en segundo término, que en nuestro contexto académico, el mito no significa ni una mentira, no es ilusión y no es una ficción. Esto tiene que ver también con el sentido común de que cuando uno dice el mito lo asocia a algo que no existe, que es mentira. El mito para nosotros y dentro del campo académico vinculado a estas sociedades no tiene esa característica. Tiene una categoría de sagrado y ahora la vamos a ver por qué. Entonces, para comprender por qué retomamos desde la perspectiva institucional la importancia del estudio de los mitos, retomaremos su origen y cómo lo han vivido en esas sociedades. Y les pido también que si después vuelven a leer y escuchar los relatos, van a ver como algunos de estos aspectos que les menciono ahora aparecen en los mismos. Entonces, suponen la historia de los actos realizados por seres sobrenaturales vinculados al origen de la creación, de la muerte, de todo lo existente en el mundo, y que en ese momento primordial, el del origen, único y sagrado, ocurrieron realmente. Otra característica, la historia es verdadera y sagrada debido justamente a la participación de estos seres sobrenaturales en la creación y realización de esos actos. Otra característica es que esa creación da cuenta de cómo se ha llegado a la existencia misma o cómo se ha fundado un comportamiento, una institución, una manera de trabajar. Por lo tanto, se convierten los mitos en un paradigma de los actos humanos y deben entonces ser reproducidos según el conocimiento de esa manera específica de crear. Y ahora vamos a ver el lugar que se corresponde con los rituales. Otra característica más, cuando se generan conflictos o dificultades en estas sociedades tradicionales, la restauración del orden implica retornar al tiempo mítico y sagrado, volver a vivirlo mediante la realización de rituales específicamente creados para volver a ese tiempo por los mismos seres sobrenaturales y por los iniciados. Es decir, por eso conocer el mito, reservado a unos pocos dentro de esas comunidades, implica conocer el origen de las cosas
Y entonces eso implica que se lo pueda dominar y manipular el mito a voluntad. Una última característica, que es que la rememoración del tiempo mítico restablece el sentido sagrado y cotidiano a la vez de todos los actos y sucesos de la vida. En este sentido, alejarse del mito o contrariarlo o desafiarlo supone sanciones, castigos que los propios seres sobrenaturales han dictado. Eh, Vamos ahora también, y les dejo ahí, fíjense que les dejo el tema de la fábula, la vamos a retomar un poquito más adelante, que hay diferencias entre estos mitos de origen en los cuales participan y se cuentan las formas de creación de los distintos fenómenos por parte de seres sobrenaturales, de lo que son las fábulas o historias falsas que las mismas comunidades reconocían como diferentes, en las que metafóricamente ahí participan seres terrestres, podemos decir, objetos que hay en la Tierra, la naturaleza, animales, pero que en forma de metáfora dan explicaciones sobre características que poseen seres y objetos de este mundo. Son como mitos también de segundo orden, que no tienen la categoría de sagrados. Eh, entonces, este sería un ejemplo de estas fábulas. Así que se los voy a dejar para que lo puedan leer o lo puedan conseguir y van a ver que hay una gran diferencia en quienes participan acá en este relato de los otros seres que eran parte de los dos relatos anteriores. Si bien también da cuenta de determinadas características que supone la relación entre el jaguar y el ser humano, no tiene que ver en este caso con la creación del jaguar como animal, que estaría realizada por seres sobrenaturales en las cuales acá no participa, sino que participa un animal y participa Botoque, que es un miembro de una tribu, y se da cuenta de la relación actual entre el jaguar y los seres humanos. Esto sería entonces un mito como de segundo orden, o lo que llaman historia falsa, diferente, falsa en tanto creada, inventada, en relación a lo que son las reales ocurridas en un tiempo primordial de los mitos de origen. Entonces, antes de pasar acá, volvemos acá atrás. El mito entonces adquiere una vivencia y una creencia de tipo religiosa, en tanto se aparta de la experiencia ordinaria y reactualiza acontecimientos fabulosos, en tanto extraordinarios, significativos, permite acceder al mundo de esos seres sobrenaturales creadores que se hacen presente en los ritos. No es, a ver, ahora vamos a avanzar. Los rituales no son una conmemoración o celebración de actos ocurridos, como puede ser una fiesta de un santo patrono, por ejemplo. Acá, en estos ritos de estas comunidades, se vuelve eh, en diferentes tiempos históricos, a diferencia de lo que es el tiempo cronológico histórico, con los rituales se vuelve a los tiempos primordiales. Por eso se dice que los seres participan y están en tiempo presente. Al tiempo que en ese acontecimiento ocurrido por primera vez se revive la realidad originaria. Es decir, si es necesario, porque un parto viene complicado, la posibilidad de ayudar a esa madre a que pueda parir necesita de alguien conocedor del mito de los nacimientos para recitar nuevamente cómo es que se produce la concepción y el nacimiento por parte de los seres sobrenaturales. Con el ritual y repitiendo las palabras exactas de las formas de creación y las etapas que va pasando ese proceso, es el que permite ayudar al nacimiento
de esa madre. En el caso que no pueda con el ritual revivir y recordar y traer a esos seres al momento y revivir el momento de esa creación, va a fracasar el intento de nacimiento, y si ese niño muere o niña muere, va a estar asociado a que el mito no pudo ser revivido por falla de quien, de ese iniciado, que no supo, no recordó o no terminó nunca de conocer el mito por el cual los niños y niñas nacen. En este sentido, esto da cuenta de parte de lo que se llama la circularidad de los mitos. Si nosotros hemos aprendido que, como nosotros como sociedad actual, que el tiempo histórico y cronológico es irreversible e irrepetible, la entrada al tiempo mítico permite la salida del tiempo profano, o sea, del real, del actual, y se retorna a ese tiempo que siempre está allí para ser recuperado por los iniciados, por los conocedores y con las palabras y el conocimiento exacto. Es necesario tener exactitud para revivir ese tiempo eh, primordial, sagrado, en el presente, pero en un presente en otro nivel, digamos, en un nivel sagrado. Entonces los mitos no solo hablan de la creación, sino del orden, de las conductas y en primera medida, como veníamos anunciando toda la dimensión imaginaria, del sentido de cada uno de nuestros actos y de nuestras formas de pensar. Es importante entonces distinguir, como decíamos, los mitos en tanto historias verdaderas, los vinculados a las creaciones, de las fábulas en tanto historias falsas. Ya les adelanté un poco eso, como para que den cuenta que las propias comunidades hacían una clara diferencia entre el tiempo sagrado, vinculado a los mitos de origen, de este tipo de relatos que no tenían el carácter de sagrado. Entonces, revivir el mito, su tiempo mítico y aquello que produjo el origen, permite, como les decía, curar malestares, asegurar las condiciones para generar alimentos. Cuando digo, ¿qué significa esto? Que cuando hay un problema en la cosecha, por ejemplo, porque hay un mal tiempo, lo que se hace es, si hay una plantación de arroz, pónganle, es que es necesario que los iniciados expliquen cómo se creó el arroz, cómo nació el arroz, cómo crece el arroz, qué necesita para crecer, ser sembrado y cosechado. Y es a partir de la reiteración y repetición de esa creación que nuevamente se le da la posibilidad, ya en el tiempo profano, a que el arroz pueda finalmente crecer en la siembra. Ahora bien, ¿cómo significar el mito en la actualidad? Atravesando la historia de las instituciones, sus orígenes, sus creadores protagonistas, pero también llevando el interés de los imaginarios sociales a sus producciones imaginarias en general, como las que mencionábamos antes, hacia la vertiente, o sea, lo que tiene que ver con las ideologías, los mitos, las utopías y las creencias, a la relación con el poder. Entonces podremos, en este caso, identificar una primera vinculación, si paramos nuevamente en el tetraedro, de la dimensión política en tanto polo de la crátesis, permeada y significada e interpelada por la dimensión simbólico-imaginaria, que es el polo de la simbiosis, que es el que venimos hasta ahora estando anclados. Entonces, siempre en términos de una perspectiva del poder vinculado a, a su concepción más sociológica, como decíamos, a la concepción tradicional del poder, aquella en que la fuerza, la manipulación y hasta la tergiversación de sentidos y significaciones eh, a las prácticas por parte de determinados grupos sobre otros, para plasmándolas en las diferentes producciones imaginarias y así redefinir imaginarios sociales efectivos en tanto sistemas simbólicos que,
al interior de las instituciones concretas se articulan a los conflictos emergentes en ellas. ¿Qué quiere decir entonces? Que acá lo que va a plantear Ansart es cómo los grupos y sectores de organizaciones concretas o instituciones ampliadas en lo social intentan apoderarse, redefinir, reinterpretar sentidos e incluso manipular determinadas significaciones a los fines de asegurarse en la obtención de determinados intereses previos que se tienen. O sea que él tiene una visión crítica y claramente poco idealizada de lo que suponen estas formaciones imaginarias. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, a lo que creo que ustedes tienen que prestar atención en el planteo de Ansart, como que también trae María José respecto a Bronislaus Vasco, es que tiene que ver con, decíamos, esta renovación de sentidos que cada individuo, grupo, colectivo, instituciones, le dan a esas producciones imaginarias, que son los mitos, creencias, ideologías, utopías, en tanto regidores de la cotidianidad, pues ya que definen actos, conductas, prácticas profesionales en los ámbitos de trabajo, aspectos claves de nuestro interés disciplinar. Por eso es que también a la psicología institucional le interesa y le da importancia al análisis de estas formaciones imaginarias, pero además entrelazándolas con esta perspectiva del poder a considerar, sobre todo el poder ideológico, que es el que trae Ansart. En este sentido, y a partir de las conclusiones de Ansart, ya no existiría un único e inequívoco sentido de estas producciones imaginarias, sino que las mismas deben ser consideradas también como pasibles de haber sufrido modificaciones o que determinados sectores hayan seleccionado y o descartado determinados aspectos del sentido original de esas formaciones, eh, manipular sus significados, etcétera, en función de intereses de cada sector. Es decir, que los contenidos de las formaciones imaginarias no están exentos, sino por el contrario, están teñidos absolutamente por las disputas de los sentidos asignados por los diferentes grupos de poder y por lo tanto no serían ya un constructo coherente, sino reflejo de las contradicciones, ocultaciones, rasgos que se destacan, intentos de justificación de las diferencias jerárquicas, de estatus, de posiciones sociales, que planteadas como sentidos devenidos de un orden natural, en realidad eh, lo que no se dice es que en realidad no son de un orden natural, sino que son parte también de un constructo social al que acceden y construyen solo unos pocos de lo social en cuanto estamos hablando en cuanto al poder, no en cuanto a la creación de imaginarios en sí, sino que la manipulación de esas formaciones imaginarias, el conocimiento sobre cómo se construyen esas formaciones imaginarias les permite acceder a las herramientas posibles de manipulación, como hoy tenemos, por ejemplo, con las cuestiones de la comunicación mediática, etcétera, etcétera. Y en general, quienes detentan mayor poder, lo que buscan es que con estas formaciones imaginarias, en sus distintas facetas, es sostener lo instituido o que los cambios sean planteados por el grupo que tiene mayor poder en esa instancia. Entonces, los reacomodamientos y las modificaciones que parecen instituyentes en el grupo de poder que rige, en realidad lo que buscan es sostener la institución tal como está, aún con modificaciones, pero que el grupo de poder no sea modificado. En tanto, los grupos que disputan el poder, en tanto instituyentes, buscarán a través de los contrapoderes, contramitos, contraideologías, seguramente modificar la cuestión institucional, pero una vez que están en ese poder, también buscarán perpetuarse a través de sostener mediante estas formaciones imaginarias lo instituido de la institución.
En el caso de los mitos, por ejemplo, se plasman en... Los mitos lo que hacen es una suerte de repartición desigual de derechos y de acceso al conocimiento basado en explicaciones devenidas de mandatos divinos. Esto da cuenta de que, por ejemplo, hay ciertos mitos que plantean quiénes son los que tienen derecho a ser iniciados, que muchas veces son determinados jóvenes hombres dentro de estas comunidades. Entonces, al mismo tiempo, la mujer queda afuera. Y basado en unos relatos sobrenaturales como divinidades, es la divinidad la que estaría distribuyendo estos, estos poderes y estas condiciones para acceder al conocimiento, lo que Ansar va a decir que en realidad estos mitos lo que hacen es el reparto desigual de los bienes dentro de una comunidad por parte de aquel grupo que se instaló en el poder y manipula los mitos en favor de ese poder para sostenerlo. Eh, y que obviamente también hay otros argumentos fantasmáticos vinculados a por qué un grupo sostiene y no desea que otros accedan a ese conocimiento. Eh, bueno, entonces, estos mitos también proveen un marco de sentido parcial si nos dedicamos a ver que hay grupos de poder. Entonces, no sería ya un mito de origen o mitos que permean y se convierten en paradigmas totales, sino que en realidad esa totalidad viene a representar realmente la parcialidad del grupo que detenta el poder en determinadas comunidades en determinado tiempo y que se plasman en prácticas concretas, también se plasman en el diseño de instrumentos, de tácticas de control, más o menos sutiles, y entonces por eso es tan importante para estos grupos que apropiarse del conocimiento para definir las distintas formaciones imaginarias se transforma en un medio muy eficaz, no solo para definir las formaciones imaginarias, sino a partir de ellas para, de alguna manera, legitimar, acceder y alcanzar diferentes bienes sociales, políticos, económicos, materiales, culturales, tecnológicos, epistemológicos, que son, como decían, los que van a intentar, a su vez, eh, diría Bourdieu, formar parte de ese capital cultural y sostenerse como grupo de poder hegemónico en determinadas comunidades. Ahora bien, después el texto de Ansar es denso, complejo, pero al mismo tiempo también es muy revelador, porque se centra mucho en las ideologías, y les quería dejar algunos aspectos para leer en función de estas ideologías que plantea Ansar. Entonces, tener en cuenta que en su texto las ideologías están vinculadas a lo político, es decir, nosotros en el tetraedro tenemos la polo de la crátesis y tenemos entonces el subsistema ideológico, pero específicamente, y está bien para la institución en sentido amplio, pero en sentido restringido, y ahora vamos a ver que la ideología también permea, pero las interpretaciones de Ansar están pensadas para las disputas y el poder político partidario en tanto toma del poder público, en tanto Estado, en tanto nación. De todas maneras, esto no quita que existan, sobre todo en espacios de trabajo estatal público, una delgada línea entre la ideología política y las formas de ejercer el poder, la orientación de la tarea, premios y sanciones, más allá de la normativa institucional formal en los espacios de trabajo. No quiere decir que en el privado no exista, pero sobre todo en los espacios estatales a los cuales se accede en los cargos, sobre todo jerárquicos, y de distribución de cargos a través de quienes han ganado elecciones, es verdad que también a veces a la práctica disciplinar profesional hay una delgada línea entre eso y muchas veces los aspectos de orden ideológico puestos a la hora del trabajo. En este sentido hay que estar atentos, si estamos hablando de investigación institucional, a lo que expresan los trabajadores de las organizaciones en tanto relaciones establecidas o que puedan surgir entre saberes
y ejercicio de la disciplina y las ideologías políticas que pueden estar atravesando la práctica profesional por medio de justificaciones y argumentaciones que se comparten o no, o entran en conflicto entre los miembros de determinada organización. Esto que decía, tratar de, cuando uno escucha esos testimonios, ir como separando paja del trigo, qué es lo que tiene que ver con el desarrollo de la disciplina profesional, en tanto trabajo social, podríamos decir, de aquellos aspectos que también se imbrican allí, pero que están tenidos más de la ideología política vinculada a el poder político. Eh, entonces, esto también es interesante escucharlo porque muchas veces los conflictos que se dan en los espacios de trabajo, las tensiones, disputas más o menos violentas, puntos de vista diferentes, eh, no corresponden a lo estrictamente disciplinar. Muchas veces son las ideologías también políticas teñidas, si se quiere, de cuestiones de disciplina profesional, la que genera tensiones aún dentro de la misma práctica u oficio. Y lo que termina generando e incidiendo negativamente muchas veces en los actos de trabajo. También uno podría decir que cuando se comparte lo ideológico justamente al ocupar todo el campo profesional y la disciplina quedar en un segundo plano, eh, tiende a ser un trabajo más ideologizado que un trabajo más profesionalizado en función de las técnicas y métodos para investigar, intervenir, resolver situaciones. Por eso digo que por momentos es una delgada línea de cuánto depende de lo ideológico o político o cuando la disciplina queda subsumida a lo ideológico y también se empiezan a buscar argumentos que justifican esa sumisión o difuminación de la disciplina dentro de lo ideológico, eh, y esto muchas veces, como les decía, es generador de conflictos, generador de identidades entre grupos que empiezan como desde el principio a acercar o romper y alejar grupos, pero que sobre todo esto termina incidiendo en la práctica laboral. El punto es, no es que está mal tener ideología, sino que lo importante es en el trabajo explicitar los elementos ideológicos y creencias asociadas a lo ideológico y que obviamente tendrán una incidencia también en la práctica, una práctica profesional que busque en todo caso ser coherente con el pensamiento ideológico. El punto es cuando la práctica profesional se da de bruces con esa ideología y la ideología termina siendo la fundamentación de una práctica profesional que es contradictoria con esa ideología. Y ahí es donde se empiezan a producir los grandes problemas o las argumentaciones basadas de fundamentaciones científicas, en este caso, que es lo que podríamos hablar desde el trabajo social. Eh, entonces aquí se decía, es importante incluir ya la relación que establece Enrique Marí, un filósofo argentino, que en la relación de los imaginarios sociales como soportes del poder, en tanto dispositivo. Y digamos que el texto es corto, breve y es bien claro, complejo también, porque incorpora también la dimensión simbólica imaginaria, pero creo que bastante comprensible. Eh, pero acá, sí con esta mirada, a diferencia de Ansart, acá sí podemos ver que el dispositivo de poder también puede funcionar en una institución del trabajo como tal en términos de el uso de la fuerza, en los discursos del orden y también las estructuras simbólicas que vienen a sostener el trípode del dispositivo. Si bien también está pensado para la institución en sentido amplio, este dispositivo puede ser también indagado en las organizaciones de trabajo. Entonces aquí
les dejo un cuadro que un poco sintetiza los aspectos más importantes del texto de Marie y que quede claro entonces que estos tres patas del dispositivo están permanentes, son interdependientes. Sí, lo que sí es importante tener en cuenta es que cuando los imaginarios sociales eh, empiezan a debilitarse, porque sus argumentaciones, sus estructuras en determinado momento histórico no son efectivas, no son eficaces para hacer parecer que el uso de la fuerza, aun cuando no se ejerce y está ahí, aparece como negado y al mismo tiempo parece como una también de parte del orden de la naturaleza y por eso la legitimación jurídica y racional viene a sostenerlo. Decíamos que cuando los imaginarios sociales caen, declinan, más el poder instituido busca la reacción vía coacción, vía amedrentamiento, vía la amenaza o la utilización efectiva del uso de la fuerza. Lo que sí también queda claro, y la historia así lo marca, es que el mero hecho del uso de la violencia como factor de poder hegemónico no es sostenible en el tiempo por una suerte de factores económicos, sociales, políticos, culturales, y que el dispositivo, podríamos decir entre comillas, inteligentemente, busca otros soportes que le permitan continuar, eh, no dejando de lado la fuerza, sino buscando las formas de legitimarlas desde los puntos de vista racional y simbólico imaginario. Y acá es muy interesante, porque también lo pueden ver en las organizaciones, es que cómo, qué elementos hay, qué cuadros uno ve, qué figuras son las que recorren la institución y hablan de ella, eh, qué tipo de discursos, qué tipo de relatos, cuáles son los espacios, como decíamos, más fantasmáticos o no, a qué personas se apelan en esa apelación de los ancestros de las organizaciones para traer y dar cuenta de la identidad. Es decir, todos aspectos que se utilizan para ser compartidos por el colectivo y así evitar que el uso de la fuerza, que por otra parte además supone en muchos casos un alto costo económico de sostener, es importante que, como dice acá, apelando a lo emocional, a las ideologías, poder sostener desde esos valores y voluntades, incluso no, como decíamos al principio, una institución necesaria para restringir lo pasional, para que podamos vivir en comunidad, sino para aceptar como natural la diferencia de poder y, como decíamos antes, del acceso incluso a los elementos claves para constituir formaciones imaginarias. Entonces, por eso al final, y trayendo lo que dice María José, la comprensión de la circulación y el ejercicio del poder en las instituciones deberá siempre, además, no es que este dispositivo tiene los mismos efectos y consecuencias en todos lados, sino que para comprenderlo, no tanto la estructura que se conoce, sino en los contenidos y las relaciones entre sí, siempre va a haber que estar atento a la situación singular de los contenidos que se van entrelazando en determinadas sociedades y en sus contextos de producción sociocultural. ¿Sí? Podríamos decir que mismas situaciones con distintos contextos no van a darnos los contenidos, los iguales contenidos del dispositivo de poder. La estructura del dispositivo podrá ser la misma, pero las manifestaciones y la operatividad de ese dispositivo será claramente diferenciada según la situación, según las formas de relación, según los protagonistas, los grupos y las condiciones contextuales de producción sociocultural específicas. Por último, eh, quisiera también compartirles un pequeño videito que hace a la utopía, que como María José les menciona, nace como relato por Tomás Moro, ahí tienen
ahí abajo la foto de Tomás Moro, el libro que se llama Utopía, y vamos en principio a, como dice María José, que estos relatos estaban basados, por eso lo de topos, lo de un espacio en el cual era una sociedad ideal, sin enfermedad, súper feliz. Entonces se van describiendo todos aquellos relatos que hacen a la felicidad de una comunidad ideal en un lugar. Con el tiempo, más que utopía, habría que llamarla ucronía, porque esa sociedad ideal devendría en el tiempo a partir del desarrollo de la intelectualidad, de las fuerzas productivas, y que siempre estaría en un futuro eh, a lograr a partir de ese desarrollo. Lo que entonces me interesaría, antes de revisar los aspectos de esa utopía y antes de entrar en las propuestas de Colombo, compartirles este video que sé por ahí, si no lo vieron, lo habrán escuchado, pero que es interesante revisarlo en términos académicos, podríamos decir así. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, eh, retomamos entonces y teniendo en mente esta, como dice Galeano, mal atribuida a él, el para qué sirve la utopía, en realidad una respuesta de Fernando Birri, eh, em, yo lo que quiero proponerles es que en realidad tiene dos aspectos que podríamos considerar. En primera medida, las utopías, para que sean tales, o las ucronías, tienen que estar basadas en acciones que puedan ser viables en el tiempo y en el espacio. Es decir, que es irrealizable la utopía, o sea, uno podría decir que en ese horizonte que me acerco y se aleja, lo que tiene de irrealizable es porque en la medida que se van generando acciones de transformación viables y concretas, hay nuevas condiciones para pensar ideas, para elaborar nuevas propuestas que por el momento anterior o no podrían ser concebidas, no podían ser consideradas, no estaban dadas las condiciones para hacerlo y por lo tanto no pudieron ser implementadas. En las nuevas condiciones, con las nuevas acciones, es posible ahora llevar a cabo lo que antes no podía utilizarse, pero al mismo tiempo, como la situación ha cambiado, es probable que la fuerza de creación y la imaginación radical vuelvan también a generar aportes de una nueva utopía. No parece, o sea, similar a lo que venía antes, pero con algunos nuevos contenidos. Por lo cual, para acercarse a esos contenidos hay que generar acciones. Y esto es como también una cuestión de que
esto que me acerco y se vuelve a alejar. Porque cada vez que voy hacia ese camino, las utopías cotidianas, si las transformaciones se producen tal como uno las va pensando, se generan un nuevo presente que permite pensar un futuro diferente, no solo de acercarme, sino que puede haber nuevos elementos que antes no podía haber que se generan. Al mismo tiempo que el hecho de implementar transformaciones, no hay manera tampoco de tener conciencia y podríamos decir el alcance de el impacto que todas las acciones pueden generar, y ese nuevo escenario debe ser considerado a la hora de seguir actuando. Entonces es en esa línea que a medida que uno se acerca, se aleja. Y acá estamos dejando de lado los posibles retrocesos que pueda haber o los fracasos. Estamos pensando la utopía como una cuestión de orden lineal. Eh, entonces, eh, la diferencia, como les ponía acá, entre lo viable frente a la quimera, es que la quimera se alimenta de fantasías e ilusiones, y por lo tanto podríamos decir que es un pensamiento o una idea basada en elementos no racionales y no posibles de ser materializados en la acción. Entonces, la quimera es sí realmente irrealizable en los términos de que es una fantasía, no tiene un anclaje en el principio de realidad. Las utopías, o sea, cuando alguien utiliza el sentido común, eso es utópico, eso es una utopía, no se lo dice con la carga de irrealizable de que estamos hablando aquí que se corre, se la plantea como algo que no se puede conseguir nunca. Y es posible que eso que pensado original no se consiga nunca, pero es porque se ha redefinido, no porque no se pueda realizar. Entonces son como posturas eh, diferentes frente a la utopía. Por eso acá Fernando Birri entonces decía, el para qué de la utopía, para caminar. Esa función, inclusive en las organizaciones, son las que permiten la generación de cambios, es decir, de movimientos instituyentes frente a lo instituido. Fíjense también cómo se articula. Si el mito tiende a ser circular y a entender sostenerse en el sentido que todo permanecería igual, las posiciones son iguales, el estatus son iguales, no hay modificación, es, es lo instituido. Al mismo tiempo, como decíamos antes, los imaginarios sociales, el discurso jurídico y la fuerza puesta al servicio en general de lo instituido, más allá de que haya contra mitos, contra utopías, que también hay una disputa. Pero la utopía, per se, plantea, y a partir del uso de la creación y la imaginación, movimientos de orden instituyente dentro de una organización. Por ejemplo, para que también miren la relación entre los movimientos dialécticos y cómo se imbrican en ellos también estas algunas de las formaciones originarias. Incluso eh, podemos decir, que es lo que toma ahí también María José, que muchas veces algunas utopías terminan confundiéndose o, o haciéndose como una línea medio difusa con los mitos cuando son aquellas sociedades u organizaciones que su utopía es retornar a un pasado idealizado, en ese que todo fue mejor. Entonces, lo que parece un futuro es una búsqueda per se, por definición, irrealizable, porque cronológicamente al tiempo no se lo puede volver atrás, no se pueden repetir las mismas condiciones, de hecho no son las mismas personas en su misma franja etaria, en su misma creencia, etcétera, que volver para atrás, por lo cual ya esa utopía es claramente irrealizable en tanto intentar volver al mito en el marco de una organización o una institución, por ejemplo. Y lo que pasa en general con estas utopías que buscan un mito, terminan generando eh, movimientos medios violentos porque son forzados, forzar volver a un pasado que ya no puede ser recuperado, lo cual no implica que en las utopías no puedan recuperarse o sostener determinados valores o creencias que hayan sido heredados. El punto es cómo las utopías reubican el sentido
de esos valores en un tiempo presente y pensándolo para el futuro en función de las condiciones de producción de determinado momento, asignándole nuevos sentidos, no necesariamente manipulables en el sentido de despectivo del manejo del poder, sino en función también de la actualidad y del contexto en el cual se piensan las utopías. Entonces también ese es un punto interesante cuando uno escucha determinados discursos en las instituciones que se plasman más en una suerte de nostalgia de un pasado ya quizás mítico e idealizado. Muchas veces en esos testimonios olvidan o deciden seleccionar y dejar de lado también aspectos que eran negativos de ese momento, pero quizás son vividos, el presente es tan sufriente que en lugar de algunas personas de pensar alternativas utópicas, tiende a quizás defensivamente intentar volver a un pasado que, como decimos, es cronológicamente irrepetible. Eh, bien, decíamos que el primer aspecto entonces tiene que ver con lo irrealizable en tanto movimiento permanente. Y otro aspecto que entonces es importante retomar de Eduardo Colombo es la función utópica. Entonces, si no pensar utopías por ahí en una organización es muy amplio, pero quizás el hecho de tomar la función utópica como motor instituyente sea también el aporte de los contenidos de las utopías a la tarea cotidiana. Ese, ese que decía Galeano, ese para caminar que decía Fernando Birri. La función utópica sirve para seguir pensando alternativas de transformación que sean más saludables para quienes trabajan en los distintos espacios de trabajo. Bueno, aquí terminamos entonces esta tercera parte de la clase. Nos estamos viendo. Hasta luego.